Nos da gusto poder reunirnos hoy para presentar esta comisión y empezar tareas, como nos va a dar el puntapié de salida nuestro director. Y pues no tenemos así muchísimas indicaciones. El programa para el día de hoy son las palabras primero de Ramsés Mena, nuestro director, y luego Mónica nos va a presentar de qué se trata, nos va a explicar muy bien de qué se trata esta comisión, cuáles son nuestras tareas, cuáles son los programas, los proyectos que tenemos en el futuro inmediato. Y luego tendremos una interesantísima conferencia a cargo de nuestra colega de Guadalajara, Liliana Ivette Castañeda. Entonces, los invito a sumarse a este encuentro, que además nos abre la posibilidad de vernos y de estar juntos en estas circunstancias tan especiales como las que estamos viviendo, de pues mantenernos en la medida de lo posible en nuestra casa y encontrarnos a través de estos medios virtuales. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para volver a estar juntos y platicar, y esperamos entonces también la participación de todos. Bueno, entonces le doy la palabra ahorita a Ramsés para que abra este encuentro. Muchas gracias, Susana. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Les doy las gracias y una cordial bienvenida por acompañarnos en este primer evento de Limas bajo mi servicio como director del instituto. Yo creo que comenzar con una temática tan pertinente como la que nos reúne el día de hoy es sin duda comenzar con el pie derecho. Agradezco fuertemente a la Comisión de Igualdad de Género del Instituto por trabajar tan arduamente durante este año a pesar de las condiciones adversas por las que estamos pasando. Es realmente, yo creo, digno de reconocer la labor de todas y todos los miembros que lo integran. Dicha comisión, así como la labor de las orientadoras y los orientadores que participan en esta importante iniciativa de la UNAM, ha sido bastante integradora, y es una cuestión y bastante organizada en la estructura de la UNAM. Entonces, felicidades por eso. Por supuesto, y en nombre de Limas, le damos las gracias y una cálida bienvenida, aunque sea por este medio, a la doctora Liliana Castañeda por aceptar compartir su conocimiento y reflexiones en este foro. Bienvenida, doctora Castañeda. Bueno, no quisiera ocupar mucho su tiempo, sin embargo, me gustaría reiterar el compromiso que el Limas tiene para promover las condiciones que favorezcan la igualdad de género entre su comunidad, tanto de estudiantes como de académicos, como de personal en general, porque es algo importante. Hace un ratito en la mañana, durante el desayuno, una de mis hijas me preguntó: papá, ¿por qué te pones corbata hoy? Poniendo a un lado la concepción que tienen de mi moda, le contesté: tengo un evento sobre igualdad de género. Y ella me dijo: va a estar lleno de mujeres. Lo cual, como se imaginarán, generó una buena discusión sobre el desayuno para aclarar el punto con mi hija. Y esto es un pequeño ejemplo de lo que enfatiza que como sociedad tenemos una asignatura pendiente con la perspectiva de género, y debemos trabajar por disminuir esas brechas que no hacen más que condenarnos a una sociedad que no queremos, ¿no? Entonces, como universitarios tenemos y participamos en muchos programas educativos y proyectos de investigación, unos que son realmente atractivos, independientemente de una distinción de género. Y eso debe ser claro no solamente en una suerte de integración y de intenciones en nuestras comunidades, sino tiene que tener una forma contundente en las acciones y la normatividad que nos regula el día a día, ¿no? Entonces, eso en el instituto estamos tratando de trabajarlo fuerte, y este es un ejemplo, un primer evento en esa dirección. Creo que es importante remarcarlo. Bueno, concluyo dándoles la bienvenida a todos y deseándoles un excelente evento. Gracias. Voy a pasar la palabra a Mónica Vázquez, nuestra colega de DISCA,
Y quiero hacer un reconocimiento a Mónica porque realmente quien ha impulsado y ha estado al pendiente y nos ha convocado y nos ha organizado ha sido ella. Desde aquella primera comisión que hubo de equidad de género y bueno, en todo este tiempo que, como dice Ramsés, han sido difíciles para poder mantener un trabajo más sistemático, pues Mónica ha sido el pilar de todo esto. Entonces, muchas gracias, Mónica, y con mucho gusto esperamos que nos cuentes de qué se trata ahora esta Comisión Interna de Igualdad de Género. Muchas gracias, doctora Susana, por la introducción. Pues, como bien dijo la doctora Susana García Salord, los que formamos la Comisión de Igualdad de Género de Limas, en esta primera edición, pues fuimos elegidas por asignación, no fuimos elegidas, por el Consejo Interno. Está conformada por la doctora María del Pilar Ángeles, la doctora Wendy Aguilar Martínez, la doctora Yuriria Cortés Poza, la doctora Susana García Salord, la doctora Clara Garzaúme, la maestra Berenice Montalvo, la doctora Katia Rodríguez, su servidora, y como asesora externa está la licenciada Julia. Los proyectos creados en la UNAM en torno al género se han dividido en dos rubros: la institucionalización y la transversalización. Respecto a la institucionalización, la normatividad está basada en cuatro documentos: la política la normatividad, que está basada en 4 documentos que mencioné. Respecto a la estructura, desde 1992 se creó el programa de género, en 2003 se creó la unidad de atención a denuncias. Respecto a la transversalización, que no es más que incorporar la perspectiva de género a todas las políticas, programas y procedimientos administrativos, financieros, etcétera, se creó en 2010 la Comisión de Equidad de Género del Consejo Universitario, se creó investigación de estudios de género, y en 2020 la Coordinación de Igualdad de Género. Respecto a las medidas de carácter general que ha realizado la UNAM, pues desde la Comisión Especial de Equidad de Género se han hecho exhortos para que todas las entidades realicen actividades de sensibilización, se implementan para atender los casos de violencia de género por parte de la Oficina de la Abogacía General. Se ha formado, capacitado y sensibilizado en género a docentes y a las personas orientadoras, y se ha capacitado a algunos estudiantes, profesión administrativa y académica, a partir de talleres, y eso lo ha hecho el CIEC. Y se han realizado campañas masivas de difusión, así como series radiofónicas. Respecto a la transversalización, las medidas de carácter local, se han creado las comisiones internas de igualdad de género, asignada la tarea de realizar conferencias, charlas, foros, cursos, ciclos de cine y diagnósticos locales. El objetivo de las comisiones internas de igualdad de género es impulsar al interior de las entidades académicas y dependencias universitarias la política institucional de género en base a los 4 documentos que antes mencionamos. Entonces, lo que debe hacer es adecuar las propuestas de la política institucional de género a las características propias de cada entidad a fin de lograr la igualdad y la equidad de género. Para ello, debe de diseñar y proponer un plan de trabajo anual para impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los planes de desarrollo institucional de la entidad. Mantener un registro actualizado de todas las acciones implementadas en la entidad para avanzar hacia la política de igualdad de género, como políticas institucionales, diagnósticos sobre violencia o desigualdad, campañas de sensibilización, etc. Entregar un informe anual a la persona titular de la entidad académica, que a su vez enviará a la Comisión Especial de Género del Consejo Universitario. Para hacer un buen trabajo, entonces, la Comisión Interna de Igualdad de Género debe de estar capacitada en temas de género, en conceptos básicos para el entendimiento de la perspectiva de género,
en desigualdades de género que afectan a la comunidad universitaria, en el marco normativo para la igualdad de género en la UNAM y diseño e implementación de acción a favor de la igualdad de género. Pues en esta primera Comisión Interna de Igualdad de Género, los representantes de las distintas poblaciones fueron elegidos por designación del Consejo Interno de Limas, y como representante de la dirección está la doctora Rodríguez Vázquez y también como representante de funciones operadas. Como representante del Consejo Interno está la doctora Clara Garza. Como representante de la población estudiantil está la maestra Berenice Montalvo. Como representante de la población académica está la doctora Susana García Salor y su servidora. Como representante del Campus Mérida está la doctora Yuriya Cortés. Tenemos pendiente el representante de la población administrativa, pero estamos trabajando en ello. Como especialista en igualdad de género está la licenciada Juliana López. Y como la representante de la Comisión Local de Seguridad, la doctora Wendy Aguilar. Y como representante de la licenciatura de Ciencia de Datos, Pilar Ángel. El plan de trabajo de la Comisión Interna de Igualdad de Género de Limas está basada, primero queremos explicarles este ciclo de las políticas institucionales, en el que pues el primer paso es detectar si la comunidad tiene una necesidad o una carencia colectiva. Para hacer un diagnóstico objetivo pues necesitamos datos, entonces lo que vamos a implementar es un diagnóstico para obtener datos y poder realizar un análisis. Generaremos elegiremos la que consideremos la mejor, la monitorearemos y para evaluar el impacto y regresaremos al ciclo. Entonces, nuestro primer paso como comisión es realizar el diagnóstico de género en las distintas poblaciones de Limas, la población estudiantil, la académica y la población administrativa. Para eso nos está ayudando la especialista en género, la licenciada Juliana. Estamos también trabajando en el reglamento de la Coordinación de Igualdad de Género. De sensibilización, en enero tenemos otro evento en el que el doctor Ali Siles del CIEC nos va a hablar sobre masculinidades. Se ha trabajado desde hace tiempo en la página de Igualdad de Género de Limas, en la que pueden encontrar los libros que tenemos, al igual que los videos y los documentos generales que pueden consultar, así como las actividades que estaremos publicando. Entonces, si alguien quiere comentarnos algo, este es nuestro correo. También lo puede hacer a través de la página de Limas. Y pues de mi parte es todo. Gracias, Mónica. Bueno, ella nos ha ofrecido la información general sobre esta comisión y los trabajos que pensamos hacer, y pues esos trabajos los queremos hacer junto con todos ustedes. Entonces, queremos también establecer un diálogo a través de estos medios para que ustedes nos puedan sugerir ideas y también pues apoyar estas políticas de igualdad de género en la que estamos todos interesados. Entonces, ahorita Laura Eslava nos va a explicar pues estos otras dos figuras que hay aparte de la comisión. Laura. Sí, buenos días. Les voy a compartir pantalla sobre la información que yo tengo de personas orientadoras. Personas orientadoras, había estudiantes al principio y ahorita se abrió la convocatoria a que fueran también personas académicas y administrativas. Entonces, como personas orientadoras dentro de Limas está Gabriel Ramos, el doctor Gabriel Ramos, el doctor Arno Siri Yegose y yo. Las personas orientadoras están pensadas como colaboradores voluntarios dentro de cada institución de la UNAM, y lo que hacemos es dar información.
Para poder dar información sobre las políticas en contra de la violencia de género de la UNAM, nos dan primero capacitación y seguimiento periódico de parte de la Oficina de la Abogacía General, que es la que está a cargo de la UNAD, que es la Unidad de Atención a Denuncias, y nos informan, nos concientizan acerca de la perspectiva de género, cómo es las diferencias, que no hay igualdad de género, cuáles son los casos de discriminación, cómo es que se da la violencia de género. Y lo más importante de esta capacitación es que nos explican y nosotros aprendemos cómo es que funciona la legislación y los procedimientos para llevar a cabo una denuncia o una queja dentro de la universidad. Entonces, la tarea principal de las personas orientadoras es guiar a las personas que nos lo soliciten, informar. Entonces, puede ser que alguien tenga curiosidad sobre estos procedimientos, nos pueden contactar y nosotros podemos transmitir la información que tenemos acerca de los procedimientos en la UNAM, pero sobre todo estamos pensados como para ser el primer apoyo de una persona que esté considerando presentar una queja. Entonces, si una persona viene con nosotros, se le va a atender con 4 principios importantísimos, que es respeto y empatía hacia la persona y la situación que esté viviendo, confidencialidad, debida diligencia, o sea, todo se va a hacer de la mejor manera, y contrato de igualdad y no discriminación. Entonces, cuando una persona viene con nosotros, nosotros podemos simplemente dar información sobre lo que la persona sea curiosa acerca de los procedimientos de la UNAM, pero también es importante ayudarlos a detectar si fueron víctimas de violencia de género y darles las herramientas, el conocimiento necesario para que ellos decidan si quieren levantar una queja, si se puede levantar una queja, qué tipo de acompañamiento les pueden dar en la UNAD. Esto me pareció importante aclararlo. Tenemos una limitación en nuestras funciones. Nuestras funciones como primer contacto con las instituciones de la UNAM solo puede ser de una sesión. Asumo que si la persona solo tiene curiosidad en saber más sobre los procedimientos es un poco más relajado, pero en caso de que sea una solicitud para tener información y presentar los elementos de una queja, podemos atender en una sesión única y después solo se puede llevar a cabo el seguimiento bueno, de hecho nosotros no recibimos quejas, nosotros preparamos a la persona para que vaya a las instancias adecuadas a presentar las quejas. Entonces, no vamos a llevar el seguimiento del procedimiento. Nosotros solo damos información y los preparamos, les damos las herramientas para que hagan el contacto con la UNAD o con las oficinas jurídicas. También algo muy importante es que trabajamos con empatía y con respeto hacia las personas, y en caso de que fuera una situación que se haya salido de control, si la persona que llega con nosotros está en una situación de riesgo o alterada en alguna manera, nuestra responsabilidad es contactarla y brindarle el contacto para que pida ayuda de emergencia en los números que nosotros conocemos para este caso. Entonces, también nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudar a la persona cuando llega, pero somos más bien una guía de referencia para los procedimientos que existen. Y ya para terminar, la capacitación principal que tuvimos dentro de este procedimiento de ser personas orientadoras es poder explicarles estos 2 diagramas que tenemos. Como procedimientos generales se puede presentar una queja una queja formal, o se puede llevar un procedimiento alternativo. Hay diferentes casos en los que uno y otro aplican y hay limitaciones. Entonces, cuando una persona quiera saber más sobre
sobre estos temas, pueden comunicarse con nosotros como personas orientadoras y nosotros damos este tipo de información. Gracias. Gracias, Laura. Gabriel, no sé si tú quieres decir algo aparte de lo que ya nos ha planteado Laura acerca de las funciones de ustedes. Pues no, yo creo que está perfectamente cubierto lo esencial de nuestro rol. Me impresionó la forma en la que la UNAM lo tiene instaurado todo esto. Fue un curso que, a pesar de las circunstancias, estuvo muy bien organizado, muy profundo. Nos hicieron una evaluación bastante difícil también. Entonces, pues creo que para los que nos apuntamos a ser personas orientadoras, pues nos sirvió para conocer bastante de cerca la política de la UNAM en cuanto a violencia de género y pues para fungir justamente como intermediarios, ¿no? Entre las víctimas, las posibles víctimas de violencia de género y las autoridades ante quienes hay que presentar las denuncias. Nos enfatizaron que, bueno, nuestro papel es exclusivamente ese, ¿no? Ser un contacto. Y también que una de las pues, funciones podría ser motivar a la gente a que, en caso de que sí exista un caso muy claro de violencia de género, pues sí que sí se presenten las denuncias, dado que pues es la única manera que las cosas van a empezar a cambiar, ¿no? En los casos en los que haya violencia de género. Gracias, Gabriel. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte de nuestro evento y espero que esto los haya convocado tanto para participar activamente en el trabajo de la comisión, que es un trabajo de todos, porque justamente este problema no se puede resolver vías burocráticas en el sentido de que algunos hagan algunas cosas, ¿no? Sino que tiene que ser un esfuerzo compartido. Y por otra parte, bueno, ustedes ya ahora han tenido oportunidad de conocer a Laura y de conocer a Gabriel, que fungen ahorita por este tiempo como lo que se llama personas orientadoras. Entonces, pues estamos todos a disposición de ustedes para información, para orientación. Y ahorita nos da muchísimo gusto recibir a nuestra colega de la Universidad de Guadalajara, Liliana Ivette Castañeda. Ella trae una interesantísima conferencia, es una estudiosa de estos problemas y pues trabaja, bueno, digo, tiene un montón de publicaciones, sus títulos son todos muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama acerca del SNI, si valió la pena, y creo que es una muy buena incursión para poder vernos un poquito más desde adentro en nuestras tareas cotidianas y en nuestro ser hombre y mujer, parejas, madres, hijas, etcétera, etcétera, todos los roles que cumplimos. Entonces, pues, sin más, le paso la palabra a Liliana y esperamos con mucho interés escucharte el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo a todos y a todas. Es un placer, les agradezco muchísimo la invitación, tanto a Limas como en particular a Mónica, quien hizo el contacto y a quien estoy muy agradecida por la oportunidad, no solo de venir a conversar con ustedes, sino también la oportunidad de conocer lo que están haciendo en el instituto. Siempre es interesante y siempre es enriquecedor saber qué hacen otras instituciones, ¿no? Aprender de buenas prácticas y saber qué se está haciendo en otras instituciones que podemos aprender y replicar
en su momento. Entonces, agradezco mucho y reconozco mucho también el esfuerzo tanto de la UNAM como del Instituto para avanzar en este tema tan importante que nos aqueja no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, agradezco muchísimo la invitación. El tema del que yo quisiera conversar el día de hoy, o que me invita a conversar el día de hoy, tiene que ver con la igualdad de género en dos sentidos, ¿no? Es decir, mucho se habla de cómo hay unos avances importantes en términos de normatividad, en términos de legislación, en términos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en diferentes instituciones, organizaciones e incluso empresas privadas a lo largo y ancho de todo el planeta, que buscan, digamos, un trato igual y generar oportunidades iguales tanto para hombres como para mujeres. Y todo esto es muy notorio, muy anunciado y muy publicitado en términos de lo que pasa justamente en el ambiente laboral y en los espacios públicos, ¿no? Y es importante, sin duda son avances sumamente importantes. Sin embargo, cuando uno se dedica a hacer trabajo que tiene que ver con la cotidianidad de las mujeres, las maternidades, sus relaciones de pareja, todo lo que tiene que ver con los temas, por ejemplo, de cuidados, ¿no? Los trabajos reproductivos, no reproductivos, de crianza, uno puede darse cuenta que mucho de la desigualdad que se vive en los ámbitos laborales y públicos tiene un ancla poderosísima en la forma en que se ha configurado y constituido el ámbito doméstico y el ámbito privado. Es decir, por más que se avance en términos institucionales y normativos para decir que somos iguales allá afuera pensando en las universidades, en los trabajos, en los ambientes públicos y políticos, mucho de lo que no nos permite gozar de esa igualdad allá afuera tiene que ver con la forma en que nos comportamos, sentimos, generamos emociones, planeamos la vida desde lo que se nos ha dicho que como mujeres tenemos la obligación y el deber único en términos de los cuidados, la crianza y el ámbito doméstico. Y es justamente de eso de lo que voy a hacer mi presentación. Voy a compartirles una presentación para guiarme y no perderme en el tema. Trataré de irme lo más rápido posible, también pensando que sería muy interesante poder dialogar sobre lo que piensen o les haga pensar esta presentación, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo voy a presentarles tiene como título el reto de la conciliación, trabajo, familia, mujeres académicas, justamente porque, bueno, en mi caso, el trabajo mayoritariamente que he realizado lo he hecho justamente con la población de mujeres investigadoras y académicas en diferentes universidades. Esta es más o menos la hoja de ruta, es decir, algunos de los subtemas que voy a tocar a lo largo de la presentación. Son básicamente 6 puntos muy relacionados unos con otros y bueno, la idea es justamente poder generar ese espacio para el diálogo en el marco no solamente de lo que conceptualmente se habla de la conciliación y de la igualdad, sino justamente en la forma en que hemos visto que funciona el tema en las experiencias de las mujeres que trabajan en las universidades y algunos puntos que creemos pueden ser tomados en cuenta para mejorar la situación de todos y todas. Uno de los primeros temas que se encuentra uno cuando revisa la bibliografía o empieza a trabajar el tema de conciliación es que es un tema de mujeres, es decir, la conciliación parece ser un tema que solo padecemos y que solo es una aspiración en la vida de las mujeres. Y ahora vamos a ver por qué. Y esto no solamente tiene que ver con el tema de la forma en que uno lo percibe, como en lo individual y en la experiencia cotidiana, sino también, les decía, hasta cómo lo ve la normatividad y las instituciones, ¿no? Aquí tenemos el concepto de conciliación que otorga la Organización Internacional del Trabajo. Y lo pongo como un ejemplo de cómo las instituciones también reproducen esta idea de que las que tenemos la necesidad de conciliar solo somos las mujeres y no los caballeros. Entonces, si ustedes pueden leer, dice que la conciliación es el equilibrio de las tensiones que se generan entre las responsabilidades profesionales y familiares, y al final dice, en particular, a las madres trabajadoras, ¿no? Es decir, empieza en general, pero al final a quienes
ubica como sujetos de esta posibilidad es a las madres trabajadoras. Esto tiene su origen, les decía yo desde un principio de la charla, justamente en esta idea que tenemos de lo que hace feliz a una mujer, o para lo que nace una mujer, o lo que le permite sentirse plena. Lo primero a lo que se enfrenta una mujer que estudia en la universidad, ¿no? Y supongo que no me dejarán mentir mis colegas, es en algún momento alguien de la familia o la pareja, o en algún momento alguien les va a decir, va a llegar el momento en que tienes que decidir y elegir si quieres una carrera o si quieres una familia, ¿no? Y esta elección, ¿no? No es una elección que se viva en términos de las identidades masculinas. Esta elección tiene que ver primero con la idea de que una mujer solo puede ser feliz teniendo una familia y dedicándose a cuidar esa familia. Segunda, que una mujer no aspira, no es ambiciosa, no pretende tener una trayectoria y una vida profesional, personal y un proyecto laboral que incluya no solamente el dinero, sino también el prestigio y todo lo que se juega, por ejemplo, en el ámbito académico. Y tercero, porque biológicamente nosotros tenemos un relojito, ¿no? En el que, llegado el momento, tendremos que decidir, ¿no? Si tenemos hijos o no, si queremos formar una familia o no, y en qué situaciones. Entonces, digamos, el problema de la conciliación inicia cuando tenemos que elegir, ¿no? Cuando tenemos que decidir a qué darle prioridad y cómo hacerlo y los costos que tiene elegir una cosa u otra o elegir las dos, ¿no? en el caso de quienes lo han hecho. Otra de las circunstancias que rodea, digamos, este asunto de que la conciliación es un problema de mujeres es toda la idea que tenemos al respecto de las maternidades. Es cierto que quienes tenemos una matriz y quienes engendramos y parimos somos las mujeres, ¿no? Pero eso no nos hace malas. Digamos, las maternidades, ¿no? Entendidas como prácticas de cuidado, las pueden realizar hombres y mujeres, pero social, culturalmente e históricamente, en el caso latinoamericano, lo que encontramos es que justamente se nos ha hecho creer en la existencia de un instinto materno, en donde somos nosotros las que somos las mejores, las que algo tenemos, un chip, unas neuronas, algo tenemos que nos hace más aptas para la crianza y sobre todo nos hace tener el deber exclusivo de la preocupación por el bienestar de los hijos, de manera que se tiene que expresar siempre poniéndolos en primer lugar antes que la carrera, antes que otro tipo de proyectos, antes que cualquier cosa, como si no hacerlo significara no amarlos, ¿no? Entonces, esta confusión que hay en términos de una práctica de cuidado con relación a que es solo por amor y que eso nos tiene que tener felices, aunque dejemos a un lado otro tipo de proyectos, es culturalmente lo que asigna sobre las espaldas de las mujeres justamente este deber particular de ser ellas quienes crían, ellas quienes cuidan principal o particularmente, y si no lo hacen directamente, sí que son las encargadas de que alguien lo haga de la manera correcta, ¿no? Que también es una carga y es poco, digamos, pocos son los hombres, y sobre todo digo son pocos porque ya conozco algunos hombres de generaciones muy jóvenes que sí han decidido, por ejemplo, tomarse un tiempo para criar cuando nacen los bebés, o que han generado otro tipo de paternidades más involucradas, permitiendo, digamos, que la labor de crianza sea compartida y no tan absorbente y tan pesada en el caso de las mujeres. También es cierto que como un coto de poder que hemos tenido las mujeres históricamente, porque nosotros somos las que sabemos, también es difícil a veces que las mujeres suelten este espacio y permitan a veces, cuando las parejas tienen la voluntad y la necesidad de involucrarse, que lo hagan del todo. Entonces no es un problema sencillo, pero es un problema presente. Otro tema que tiene que ver con este asunto de por qué la conciliación es un problema de mujeres, tiene que ver justamente también cómo se ha configurado las labores domésticas y todos los trabajos de cuidado, sobre todo aquellos no pagados, no asalariados, que realizamos las mujeres. Muchas generaciones de mujeres, pienso por ejemplo en el caso de mi madre o de mi abuela, tenían
pensaban que lo que ellas eran se tenía que ver en la casa limpia, la casa ordenada, en el mantel bien puesto, en el botón bien asegurado en la camisa del esposo. Es decir, se ha configurado el espacio doméstico y la casa como un espacio, una extensión de lo que uno es como mujer. Y eso está muy vinculado no solamente con los trabajos de crianza y las maternidades, sino también con todas aquellas tareas que se asumen como femeninas. Por ejemplo, la preparación de alimentos, las limpiezas, el mantenimiento de instalaciones, y los cuidados de los hijos. Esta es una pequeña gráfica que muestra algunas diferencias de cuántas horas por semana ocupan las mujeres en promedio, de acuerdo a la encuesta nacional de uso de tiempo, publicada hace un par de semanas por el INEGI, las mujeres en México. Es decir, vean tan solo la primera barra, como son 13.8 horas lo que las mujeres en promedio dedican a la preparación de alimentos, en contraste con un 4.7 de horas que los hombres dedican. Esto tiene implicaciones muy serias, ¿no? No es solamente el que las mujeres cumplamos a veces dobles jornadas o hasta triples jornadas cuando trabajamos, por ejemplo, pero además llegamos a casa a hacer trabajos domésticos, sino que esta dedicación excesiva de trabajos domésticos también impacta en las trayectorias laborales. Y el asunto de las parejas, también eso es otro tema. Es decir, hay relaciones de pareja que también tienen dinámicas muy particulares en donde no solamente la mujer se hace cargo de los hijos, el trabajo doméstico, sino que además hay un tiempo y una energía dedicada a cuidar a la pareja, ¿no? Es decir, a atenderlo, a que se sienta cuidado, a que se sienta... Y esto, digamos, no, es una jornada extra, una labor extra a las ya asignadas cotidianamente a las mujeres. Todo este trabajo, digamos, toda esta necesidad que tenemos entre lo que se nos dice que tenemos que hacer como mujeres y como madres y lo que queremos pelear en el espacio laboral como una trayectoria individual y profesional propia, hace que las mujeres desplieguen un montón de estrategias y de malabares. Eleanor Faur le ha llamado mujeres malabaristas, ¿no? En relación a cómo cumplimos con todo, ¿no? Cómo nos hacemos cargo de todo lo mejor posible para no tener que sacrificar eso que tanto nos llena y nos apasiona, que es nuestro trabajo, pero tampoco sentirnos tan culpables en términos de lo que se espera que seamos como madres, esposas, parejas o mujeres. Y esas estrategias en general, de acuerdo a los trabajos que yo he realizado, pues tienen que ver como con cuatro cosas, ¿no? Primero, el pagar servicios de guardería, el pagar servicios que tienen que ver con el cuidado de la contratación de mujeres para que nos cuiden a los hijos o realicen las labores domésticas, ¿no? Aquí no voy a entrar en esta dinámica de criticar las labores, la situación precaria de estas mujeres, me parece que es otro tema. Pero digamos, siempre se hace lo que hacemos es recurrir a otras mujeres, sea a partir de pagar servicios, sea a través de las abuelas, por ejemplo, que cuidan a sus nietos, o las tías que cuidan a los nietos, o las suegras que cuidan a los nietos para que las mujeres puedan trabajar. Y algo que ahora en la pandemia ha sido sumamente interesante y sumamente cruda la forma en que se ha presentado, como también las mujeres tomábamos en la práctica, digamos, los horarios escolares, las escuelas, como espacios en donde los hijos puedan estar seguros para nosotros tener un tiempo para dedicarlo a nuestros proyectos profesionales de investigación o académicos. Entonces, digamos, esto que puede ser pensado como un tema muy, muy personal, muy individual, es algo que yo tengo que resolver, es algo que yo tengo que hacer porque yo decidí tener hijos o yo decidí no tenerlos, pero cuido a mi mamá enferma o quiero tener tiempo para mí misma, etc. En realidad no es un tema personal. Digamos. Esos dramas personales, bien lo mencionaba Cristina Palomar en una conferencia hace poco, tienen que ver con la inexistencia de infraestructura, de normas, de estrategias estatales y de mercado que nos permitan, digamos, poder equilibrar las diferentes dimensiones, no que las mujeres necesitamos para vivir plenas, sino que hombres y mujeres necesitamos para vivir de una manera más plena.
La normatividad, ya les comentaba, cuando hay normatividad en torno a la igualdad, la hay en términos de la maternidad, ¿no? Y las diferencias, por ejemplo, de las licencias son muy notorias, de los permisos de lactancia, pero también hay normatividad que tiene que ver más con un aspecto moral o cultural, que es toda esta idea de que las mamás hacemos más falta que los papás, o que las mujeres somos mejores cuidadoras que los hombres, etc. ¿Cuáles son los costos de la búsqueda de la conciliación? ¿No? Y supongo que de esto podríamos hablar mucho, pero los costos los costos inician previo a la conciliación, cuando tú tienes que elegir entre una cosa y otra, ¿no? Si esa elección se hiciera, digamos, en términos de que a mí no me interesa tener hijos, yo no deseo tener hijos, yo no quiero tener hijos, es una decisión que no entra en esta problemática que estoy explicando. Lo que entra es cuando tú decides no tener hijos porque eso va a afectar tu carrera profesional. Es decir, cuando tienes que elegir una cosa u otra por los costos que por ser mujer te confiere esa decisión. Los costos que hay después, ¿no?, tienen que ver con el cansancio mental, ¿no? Un cansancio mental que tiene que ver con la dedicación, el quererte concentrar escribiendo un artículo mientras al mismo tiempo atiendes comentarios de los hijos, o estás al pendiente de que los frijoles están en la estufa, o de que estás en una reunión y también estás preocupada porque el niño ya te está hablando porque el perro tiró algo, etc., ¿no? Es decir, estar haciendo todo a la vez, o estar al pendiente de que alguien lo haga, ¿no? El cansancio físico, ¿no? Los trabajos de cuidado, los trabajos de crianza son trabajos que físicamente son agotadores también. Y uno de los costos más difíciles quizá de expresar o de hablar tiene que ver con la posibilidad de un tiempo para sí, ¿no? Algo que yo he encontrado en mis investigaciones, que generalmente en las mujeres ha sido un logro para muchas de nosotras que hemos accedido a la educación superior y encontrado un trabajo que nos gusta y nos apasiona, es la posibilidad de tener un tiempo para nosotros. Ese tiempo para nosotros quizá era el congreso al año en que salíamos y que nos íbamos sin hijos y sin marido, o quizá era ese espacio en la mañana en el cubículo donde nadie me habla y no tengo que preocupar por absolutamente nada, que ahora ha sido imposible tenerlo, ¿no? Encontramos un cuarto propio, pero decía Beatriz Jimeno, nos olvidamos de ponerle cerradura. Y digamos, el costo mental, el costo físico y la imposibilidad de estar en un espacio en el que no tengamos que preocuparnos por nada, pasa costos muy importantes, no solamente en términos de salud, en términos de bienestar, sino también en términos de trayectorias laborales. Y aquí básicamente les puedo mostrar cómo es un tema no necesariamente solamente exclusivo de México. En el cuadro se puede observar básicamente cómo en cualquier país que ustedes vean en Latinoamérica, aquí está el caso de Argentina, Chile, México, Perú y Colombia, los porcentajes de mujeres con nombramientos de carrera de investigador siempre son mínimos en relación al de los hombres. Pero no solamente eso, sino que donde más presencia hay, ¿no?, que son los de menor jerarquía, llámense asistentes, llámense ayudantes, llámense nivel candidato, llámense nivel 1, asociado, etc. Es a donde aspiramos, porque no nos da la cabeza para más, porque no nos da el tiempo para más, porque no nos dan la vida para más, y porque nuestra vida en términos de mujeres y posiblemente de madres está siempre ligada a una trayectoria en forma de M. Subimos, nos embarazamos, bajamos, subimos, luego viene el segundo hijo, si es que hay un segundo hijo, o quizá ya no alcanzamos a volver a subir, porque pues siempre va a haber más investigadores más actualizados, siempre hay que dedicarle más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo, digamos, que sea un tema en el que todas tengamos que encajar en las características que estoy diciendo. Pero en general, digamos, yo sí podría generalizar, porque los datos que tenemos nos dicen eso. Algo hay, ¿no?, que no tiene que ver con el reglamento del SNI, que no tiene que ver con el reglamento interno de las instituciones. Algo hay allá afuera que no nos permite tener las mismas horas de dedicación que pueden tener las trayectorias generadas por los varones.
Este es los resultados de una investigación que iniciamos en 2018 y concluimos en 2019, en donde justamente analizamos las estrategias de conciliación desplegadas por mujeres de universidades italianas, españolas, peruanas, ecuatorianas y mexicanas y chilenas, y donde hay dos cosas que yo quisiera resaltar. Primero, que da miedo, digamos, que independientemente del país del que se trate, los problemas son los mismos. Es decir, los problemas tienen que ver, siempre hay más problemas cuando hay hijos, ¿no? Siempre hay un problema de elección, de que tengo que elegir una cosa u otra, y siempre hay una, digamos, no involucramiento en términos de la problemática de conciliación de parte de las parejas o de los caballeros. No piensen que sea un problema la conciliación para ellos. Estos resultados están publicados en este libro, a quien interesa puede acceder gratuitamente. Es una coedición de la Universidad de Guadalajara con la Organización Universitaria Interamericana. Y aquí están algunos de los resultados para mí, más interesantes en términos de lo que quisiera dialogar con ustedes. Primero, que la existencia de la normatividad en torno a la igualdad es distinto en cada uno de los países. Hay instituciones y países que tienen más desarrollo normativo en términos de la igualdad, permisos más amplios, etcétera, pero no es garantía de que las cosas cambien. Pongo un ejemplo. En la Universidad de Harvard hicieron un experimento en términos de darle un año de licencia, tipo año sabático, a los hombres cuyas parejas habían tenido hijos en ese año, ¿no? Entonces le daban el permiso de maternidad a la mujer y le daban ese permiso buscando la igualdad y la generación de corresponsabilidad en los varones. Lo que tuvimos al final de ese año fue mujeres que tuvieron al varón en casa, ¿no? Quizá que se involucraron un poco, pero al final lo que tenemos es que había sido un año sumamente productivo para los varones en términos de producción de artículos publicados, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? El que exista la norma no quiere decir que se vayan a generar los cambios necesarios para cambiar las relaciones en el ámbito doméstico que se requieren para lograr la igualdad en los ámbitos extradomésticos. Las mujeres españolas, italianas, peruanas, ecuatorianas y mexicanas coincidían en tener una culpa enorme de no querer dejar la carrera por los hijos, como que eso fuera malo, como que eso tuviera una connotación de no amor por los hijos, agotamiento, frustración, malestares de todo tipo, físicos, emocionales, estrés, un sobreesfuerzo por querer ser las supermujeres y poder con todo, ¿no? Y una naturalización también, independientemente del grado académico estudiado, la mayoría coincidía en que son las mamás las que tienen que estar al pendiente de los hijos, ¿no? Y que ese es un asunto de mamás. Y eso es grave, eso es preocupante, porque entonces algo no estamos haciendo en las instituciones de educación superior para desmontar estos mitos que de alguna u otra manera generan desafíos de igualdad importantes. No se cuestiona el ideal de la maternidad intensiva, no se cuestiona la participación del padre o la pareja, siempre está mencionada o narrada en términos de si me ayuda, si ayuda con esto, cuando tiene tiempo a hacer lo otro, pero no hay un llamado claro y específico de, a ver, este hijo es tuyo también, nos toca 50-50, porque ellas asumen que es una chamba de ellas, y lo que haga el padre es ganancia, si es que hace algo. Y digamos, recalco otra vez, son mujeres con máximo grado de estudios y con trayectorias científicas importantes. Y por parte de los varones hay un reconocimiento también de que efectivamente ellas tienen la mayor carga doméstica, de que ellas son también las más afectadas con la maternidad, pero no lo reconocen como un problema propio, es decir, es un problema de ellas. Y caemos en lo que he mencionado al principio, la conciliación parece ser un problema solo de mujeres. Las mujeres, por su parte, sí hacen demandas a las instituciones en términos de la existencia, por ejemplo, de guarderías, la existencia de otro tipo de licencias, la evaluación diferenciada cuando se tienen hijos menores de 3 años a cuando se tienen hijos adolescentes o cuando se tienen hijos adultos.
la selección o asignación de horarios de clase dependiendo de la edad y la cantidad de hijos. Es decir, sí hay una serie de políticas al interior de la universidad que facilitarían que las mujeres siguieran cumpliendo con estos roles. Pero la pregunta es si lo que necesitamos es eso, o si lo que necesitamos es justamente que se entienda que estos roles no son exclusivamente un tema femenino. Y finalmente, bueno, no hay tampoco una crítica a la explotación y al capitalismo académico, ¿no? O sea, es decir, asumimos que para ser buenos académicos, prestigiosos, tener el reconocimiento al que aspiramos, hay que hacer lo que hay que hacer, y no hay una crítica de que eso sea una explotación, de que eso nos genere vicios o nos genere condiciones de malestares físicos o de sobre explotación. Y también no me dejarán mentir, una de las características por la naturaleza del trabajo académico es que no tenemos horario de trabajo. O sea, nosotros no acabamos como en otros empleos de 8 a 4 o de 8 a 6 de la tarde y dejamos de pensar, ¿no? Digo, mil anécdotas hay de cómo se nos ha ocurrido una genial hipótesis a medianoche y tenemos que despertarnos a escribirla antes de que se nos vaya, ¿no? O cómo sábados o domingos también son parte de la dinámica, o cómo nos vamos de vacaciones con el libro y la computadora en la maleta. Es decir, la naturaleza del trabajo académico es sobredemandante y está pensado para un sujeto que no se enferma, que no tiene familia, que no tiene vida propia, que simplemente está generando conocimiento. Y no hay una crítica real a esta situación que también tendríamos como sujetos pensantes que poner en perspectiva. Como ven, el tema no es sencillo, ¿no? El tema no es sencillo y no es un tema personal, es un tema que puede ser pensado desde la política pública, desde las políticas institucionales, desde el activismo feminista, etc. Y en el caso particular, digamos, la apuesta tiene que ver con pensar que en la conciliación es un derecho. Es decir, yo tendría que tener el derecho de tener la posibilidad de cuidar a mi familia sin que eso me afectara en mi trayectoria laboral. Yo tendría que tener el derecho de tener un trabajo, ¿no?, con un salario que me dé acceso a seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no?, sin perderme la parte personal. Yo tendría que tener la posibilidad de conciliar el tiempo familiar, el tiempo laboral, pero también tener el tiempo para ir con mis amigas a tomarme un café, o un fin de semana con mis hermanas de vacaciones, porque, digamos, el ser humano necesita estas extensiones y estas posibilidades en las diferentes dimensiones que implica el ser humano y ser una persona sana, completa, plena, etc. Y así como pongo el ejemplo propio en términos de la mujer, ¿no?, también el derecho a conciliar tendría que ser un derecho del par, del hombre, ¿no? El derecho a tener vida propia, el tener derecho para su familia, generar lazos y relaciones interfamiliares que le permitan, por ejemplo, que en su vejez no sea él apestado en la casa mientras todo el mundo nos desvivimos por la mamá que dejó su vida por nosotros, ¿no? O que le permitiera al hombre tener actividades de autocuidado que le permitan llegar más sano, cuidar su salud, estar con los amigos, etc. Entonces, si se dan cuenta, el tema de conciliación es un tema que se ha pensado como mujeres porque reproduce esta idea de que nosotros somos las que tenemos que hacernos cargo. Y tendríamos que cambiar esa visión y pensar que el derecho a conciliar es un derecho de todos, de hombres, mujeres, en todos los ámbitos, de la vida. Algunas notas finales, digamos, el conciliar las diferentes dimensiones es un derecho, ¿no?, tanto de hombres como de mujeres. Las posibilidades de conciliación no dependen únicamente de lo que yo pueda hacer en lo individual, de si tengo mi madre aquí, o si tengo hermanas que me cuidan a mis hijos, o si puedo pagar quien lo haga, sino que tiene que ser importante, digamos, el exigir y generar condiciones por parte del Estado y por parte de las instituciones para que pueda concretarse, ¿no? La existencia de guarderías, la existencia de horarios diferentes de trabajo, o la posibilidad de elegirlos de acuerdo a las condiciones familiares o maternales o paternales que tengamos cada uno de nosotros,
que digamos, hay ejemplos. La Pontificia Universidad Católica de Perú tiene una política de igualdad que permite, por ejemplo, evaluar diferente a una mujer o hombre, ¿no? sin condiciones familiares de este tipo, o a una mujer que tiene un hijo de 2 años, por ejemplo, o a un hombre que cuidó el último año a su padre enfermo de una enfermedad crónica, etc. Es decir, de generar estas condiciones no solamente es para las mujeres madres, es para todos aquellos que tengan la posibilidad y quieran el derecho de cuidar a otros, de generar estas relaciones y que necesiten el apoyo para cumplir estas funciones. Y esto es de la mano del Estado y de la mano de las propias instituciones. Y de manera personal, digamos, yo creo que algo muy importante es la desmitificación de el cómo ser una buena madre. O sea, definitivamente eso nos atraviesa a todas las mujeres, tengamos o no tengamos hijos, ¿no? Y es importante entender que las maternidades, no la maternidad, las maternidades están definidas de acuerdo a la situación particular de cada mujer. Y cada mujer es la buena madre que puede ser de acuerdo a sus circunstancias y no tiene nada que ver con que ame o no ame a sus hijos, el si los lleva a la guardería o no, si los cuida una niñera u otra, etcétera. Y que no es un asunto exclusivo la crianza de las mujeres. También tenemos que soltar y dejar esos espacios posibles para cuando las parejas quieren aprender o tienen la obligación de aprender, digamos, y relacionarse con sus hijos y dar la oportunidad de que generen esos vínculos que nosotros generamos y que ellos, digamos, de una manera práctica, no podría no interesarles, pero si les interesa es importante también dejar los espacios para que ellos se involucren y estén ahí. El tema no es solo de mujeres, el tema es de todos y creo que es importante dialogarlo desde esos ámbitos importantes, ¿no? Y bueno, sería de mi parte todo lo que quisiera comentarles y bueno, ojalá haya oportunidad y tiempo para el intercambio. Muchísimas gracias, Liliana. Has puesto el dedo en la llaga y creo que nos dejas planteado pues muchas líneas para trabajar desde la comisión y entre todos los integrantes y las integrantes del instituto, ¿no? Nos has planteado, creo yo, hay una apertura en todo lo que nos has dicho en sentido así de concepción de las cosas, la paternidad, la maternidad, como estas prácticas de cuidado y esta labor de crianza, ¿no? Que rompe la frontera como algo inherente a la mujer y es una práctica, una labor que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Nada más que todavía lo tenemos todo muy, muy dividido. Esta otra cuestión también que nos has planteado, de que al académico se lo ve solo, o a las y los académicos se los ve solo como un sujeto que trabaja, y diríamos que tiene que producir, en definitiva, ¿no? O sea, estos recortes de una persona totalmente unidimensional, cómo afecta, y es quizás el problema, uno de los problemas de fondo, ¿no? En esto de que a veces nos vamos mucho por cambiar requisitos, por cambiar criterios, sin pensar en la forma de organización del trabajo y pues en esta bola de cristal de nieve, quiero decir, que se ha ido haciendo con respecto a la producción académica. Entonces, pues podemos abrir aquí el diálogo con Liliana a partir de lo que hoy nos ha convocado, que es que estamos en un momento donde la universidad ha decidido hacerse cargo de estas cosas y, por ejemplo, estas comisiones internas tienen que proponer lineamientos para las políticas institucionales, ¿no?
no es puro rollo, es decir, va a depender de nosotros que empecemos a pensar. Lo que has dicho de la Universidad de Harvard también me alerta, porque uno piensa que es cuestión de dar licencia, pero ¿cómo se usa esa licencia, no? Entonces, pues creo que hay mucho para pensar y sería, pues, que sería muy, muy lindo que pudiéramos hoy dialogar con Liliana, que conoce tan de fondo esto, en perspectiva de nuestras próximas tareas por la igualdad de género. ¿Cómo se hace en este sistema para pedir la palabra? Tenemos ahí donde dice reacciones, ¿no? Las manitos. O por el chat también comentarios o preguntas que quieran, o sí, comentarios, reacciones frente a lo que nos ha dicho Liliana hoy. ¿Habrá hombres ahí escuchando en YouTube? Doctora. Sí, Juliana. Bueno, sí, disculpen, me tengo que retirar, pero bueno, solo quería decir que gracias, doctora Liliana, por la ponencia, por la información, por la investigación y el análisis sobre la conciliación laboral que enfrentamos la mayoría de las mujeres. Creo que siempre es necesario volver a pensar esto porque, pues como bien dices, lo personal es político. Pues igual envío un saludo y un reconocimiento a todas y todos los integrantes de la comisión por el compromiso profesional, social y político. Y pues bienvenido, doctor Ramsés. Como bien dice, hemos empezado con el pie derecho. Me tengo que retirar, pero pues vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, Juliana, y tu apoyo a la comisión va a ser muy, muy importante. Muchas gracias. Justamente para lograr este diagnóstico y que sigamos con esta posibilidad de dialogar. Gracias. Un Gracias abrazo. por estar con nosotros. Nos estamos viendo. Chao. Hasta luego. A mí me gustaría hacer un comentario, que justamente algo que mencionaba Ramsés al principio de la reunión era que justamente las ideas, los conceptos de desigualdad de género se asumen que son conceptos de mujeres, problemas que afectan a las mujeres, y entonces, pues claramente, ¿no? Como que el problema es cómo vamos a hacer para concientizar que el balance de trabajo-familia es un problema de todos y todas, y que precisamente cuando las mujeres estamos tratando de tener todo lleno, ¿no? La mujer perfecta, en realidad, pues es algo que tal vez los hombres nunca se han planteado, que tienen esas deficiencias. Entonces, bueno, pues por un lado las mujeres se ha dicho, bueno, tenemos que ser conscientes de que no lo vamos a tener todo. Yo recuerdo una experiencia cuando estaba estudiando el posgrado, un modelo me dijo, es que no lo vas a tener todo. Y para mí fue algo, me destrozó, ¿no? Es decir, ¿cómo es que no se puede tener todo? Pero en ese momento a mí me hubiera gustado que siguiera la explicación y decir, los hombres tampoco lo tienen todo. Y tal vez esta concientización, esta reflexión de parte de los hombres puede dar un poco más de empatía, de comprensión a la situación de las mujeres, saber que, bueno, todos tenemos fortalezas y debilidades en todos los ámbitos como personas, y, bueno, ya algo mucho más ambicioso sería que los hombres se dieran la oportunidad de exigir esos derechos que tienen de paternidades, de cuidar de sus familiares, que no es exclusivo de las mujeres, ¿no? O sea, la concepción es que las mujeres se hacen cargo, pero tal vez hacer una concientización de que los hombres podrían ganar mucho de manera personal si también cuidaran familiares. Gracias.
Hay algo que me gustaría agregar a tu comentario y que creo que es muy importante y tiene que ver con esta idea de que las mujeres pueden con todo. Antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de cuidar por un par de horas al día al hijo de una amiga mía, que venían de la escuela, comía aquí con nosotros. Yo tengo 2 hijos, con mis 2 hijos y el nene. Y un día me dijo que su mamá no había jugado con él en la noche, ¿no? Y le dije, claro, yo toda amiga leal de mi amiga, ¿no? Le dije, bueno, es que tu mamá estaba súper cansada porque trabaja mucho en la mañana y luego llegó a tu casa para lavar tu uniforme. No es cierto, mi mami no se cansa. Yo nunca la he visto descansar. Pues sí. Vean el mensaje que estamos dando, ¿no? O sea, el papá llega del trabajo y descansa, porque él sí está cansado. La mamá no se cansa porque nunca la ha visto descansar. Yo desde ese día me tomo mis horas al día y me acuesto y les digo a mis hijos, hey, estoy cansada. O sea, vean lo fino que se teje, ¿no? La parte de lo simbólico y de qué tipo de mensajes estamos dando con esta idea de querer cumplir con todo, por un lado. Y en el caso de quienes hemos querido todo, ¿no? O sea, como dices tú, de una carrera y todo lo que implica la carrera, pero también una familia y también hijos, también hay costos bien importantes, ¿no? Que tienen que ver con lo que comenté de cansancio y todo, pero también hay un tema que yo no metí en la exposición que tiene que ver con la frustración, ¿no? Es decir, antes de mis hijos, yo entregaba un artículo o entregaba una tarea de mi maestría sabiendo que era una tarea de 10, ¿no? O sea, que estaba puesta toda mi capacidad y mi inteligencia en ese documento. Tengo hijos, ¿no? Hice el doctorado con mis 2 hijos y yo tengo el trauma hasta estas alturas de decir que mi tesis doctoral no es la tesis que yo hubiera querido, ni de la que yo hubiera sido capaz de no estar también cumpliendo con el rol de mi familia. No quiere decir que me arrepienta de mis hijos ni que no los ame, sino que también quienes tenemos todo hay que vivir con la frustración de no alcanzar a hacer las cosas como nos gustaría hacer, ¿no? Porque no nos alcanza el tiempo, no podemos, y pues las hacemos como podemos y en el tiempo que podemos. Entonces, ese tipo de experiencias personales, digamos, y tan vivenciales, a veces nos las quedamos calladas y pensamos que somos las únicas que las sentimos y no es cierto. Y pensamos que es un asunto y un problema de nosotras y no es así, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo está organizado el trabajo académico, tiene que ver cómo está organizada las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una de las luchas que yo tengo con estos temas es dar cuenta de eso. No es un tema personal, no es un tema de lo privado, es un tema de lo público que nos implica a todas las mujeres y para el bienestar tanto de hombres como de mujeres. Sí. A ver, señor director, ¿qué vamos a hacer? A ver, bueno, antes que nada creo que habría que darle las gracias por la excelente plática a la doctora Castañeda. Estuvo realmente enlightening, como diría en inglés. Yo tengo muchas preguntas, pero quisiera dejar la oportunidad para aquellos que están viéndonos por el canal de YouTube, que tenemos como un retraso de 20-25 segundos, que también se animen a preguntar si es necesario o si lo quieren hacer a través de esos canales. Mientras, a lo mejor si digo una cosa rápido, me encantó la parte de la búsqueda de la conciliación en esas carreras y la analogía con la carrera académica de una persona, ¿no? Porque tenemos los grandes académicos, pero yo creo que siempre hay que contrastarlo con la contraparte. ¿Qué tipo de individuos, hijos, familia, humanos genera esa apuesta en una carrera tan fuerte? Entonces yo creo que buscar esa conciliación y los tiempos para que con pareja o con familia se dé el crecimiento a una persona totalmente consciente de todo esto, es bien importante, ¿no? Y yo creo que sobrepasa, al menos así yo lo veo, una carrera académica grandiosa. Entonces esa parte yo creo es la parte que me gusta pensar así y es una cuestión realmente que yo creo que pasa mucho en la academia y lo ves mucho, ¿no? De repente ves mujeres que tienen una carrera, una trascendencia increíble dentro de su vida académica, pero ves la apuesta que hicieron del otro lado, ¿no? En su familia, en su vida personal, y esa parte yo creo que es bien importante. Dejo si hay más espacio para preguntas. No sé si tenga... ¿Quién está controlando? Si me permite nada más un comentario a su comentario y bueno, agradecerle de nuevo la invitación.
Pero fíjese qué interesante es escucharlo en términos de lo grandioso que es la apuesta de la familia. Y cuando uno habla de este lado, de las mujeres, también es maravilloso tener el nivel 2 del SNI, ¿no? A ese nivel está también planteado el otro lado, ¿no? O sea, cuando se nos ha vetado del otro lado. Entonces, digamos, no hay lado más importante. O sea, ambos lados son importantes para quienes hemos elegido esta carrera, ¿no? Y así como yo cuando tuve mi primer hijo, me dijo mi mamá, ay, a ver si ya te olvidas de tu doctorado. Le dije, no. No, o sea, estaba feliz con mi hijo, claro, pero claro que seguía deseando mi doctorado. Y yo puedo igualar lo que sentí cuando salí en el SNI a cuando parí a mi hijo. O sea, cuando uno ama lo que hace a ese nivel, y es importante señalarlo porque no podemos reproducir esto de que el ámbito personal o la familia son más importantes, porque ese discurso las mujeres lo tenemos bien digerido, ¿no? También el ámbito público, el reconocimiento social, lo que aportamos a la sociedad para las académicas es fundamental. Y la pelea está en eso, ¿no? En cómo equilibramos eso de ese lado. Ojalá la pelea de ustedes fuera justamente el querer otro espacio del que nosotros hemos sido o hemos ostentado el poder a lo largo del tiempo. Se está poniendo bueno esto. Yo tengo una pregunta. A ver, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la presentación, Liliana. Muy interesante. Y hablando de esto de la conciliación como derecho, o sea, ¿qué tiene que cambiar para que de repente exista este derecho o que se amplíen los derechos, ¿no? Porque seguramente va a ser algo gradual. Obviamente tiene que haber cambios en políticas públicas que abran esos espacios y que incluso establezcan obligaciones. Para que haya derechos tiene que haber obligaciones de otras partes. Y serían obligaciones por parte de empleadores, de instituciones, los reglamentos, incluso de evaluación académica, del SNI, etcétera, tendrían que cambiar para que pueda haber este derecho, ¿no? Pero luego hay otros ejemplos de asimetrías que nos diste, en donde por más que se implementen estas políticas, por más que haya cambios en las obligaciones institucionales, o sea, como de arriba hacia abajo, pues de no haber un cambio de mentalidad, como la desmitificación de la que hablas y todo esto, pues no va a haber conciliación, por más que existan los derechos, ¿no? Y pues el ejemplo de que nos das de la Universidad de Harvard es muy bueno. O sea, por más que les dieron a los dos la licencia, pues lo que sucedió en la casa, en donde ya las instituciones ya no regulan nada, pues fue muy diferente, ¿no? Y respondió a una asimetría que seguía existiendo. Muy bien, de género. Ajá. Cultural. Exacto, cultural. A ver, sí, efectivamente hay como dos niveles para analizar este tema, ¿no? Pero antes de entrar directamente al tema voy a decir algo, aquí entre nos, que nadie nos escucha y que nadie nos ve, ¿no? Que tiene que ver con los ritmos de los cambios sociales, ¿no? Es decir, uno quisiera que existiera la ley y la próxima semana las cosas cambiaran, ¿no? Y sí, es bueno que existan las leyes y las instituciones y todo esto, pero los cambios, lamentablemente, son muy graduales, ¿no? Son lentos para permear justamente este nivel más cultural y más subjetivo de las personas. Entonces, digamos, el que yo trabaje conciliación y tenga muy claro esto, no quiere decir que en mi casa la conciliación sea 50-50 y que tengamos una relación de corresponsabilidad ideal, ¿no? Porque quizá el jefe de mi marido no entiende qué onda y no lo dejó salir el día que el niño estaba enfermo en la guardería y me tuve que salir de una conferencia para poder ir porque a él el jefe le dijo que ese era asunto de su esposa. Claro. O sea, este tema, digamos, estos temas, sí tiene que haber cambios, sí tiene que haber intervención institucional, ¿no? Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer, ¿no? El hecho de que se pueda hablar públicamente de esto, el hecho de que se generen como comisiones, lo que presentó Mónica, ¿no? en las instituciones, que las universidades empiezan a dialogar en estos términos, es sumamente importante, pero esto va a ser gradual en relación a cómo las próximas generaciones van a entablar y relacionarse de manera distinta como parejas y como personas.
Entonces, no esperemos un cambio ahora, ¿no? O sea, el cambio tiene que ser gradual porque así como uno aprendió esto y desmitificó muchas cosas gracias a un proceso doctoral o a lecturas feministas o a lo que sea, pues no todo el mundo está en la misma sintonía y no todas las estructuras económicas, laborales están en la misma sintonía, ¿no? Entonces, tenemos que ser pacientes porque la lucha vale la pena, ¿no? La lucha vale la pena y tenemos, digamos, yo estoy pensando en que mis hijos, tengo 2 varones, ¿no? En que el tipo de relaciones que ellos puedan entablar va a ser muy diferente a las que a lo mejor sus padres entablamos, o que ellos no le van a tener miedo a una mujer exitosa como muchos hombres de mi generación, ¿no? Que no pueden relacionarse con una mujer que gane más o que sea 2 y él 1, no sé, ¿no? Claro. Entonces, esto es gradual. Yo creo que la lucha la tenemos que dar pensando en el largo plazo, aunque se estén generando las condiciones para mejorar de lo que cabe nuestra situación en la institucional. Y en este sentido, digamos, el ejemplo que ponía de Harvard es uno, ¿no? Pero también lo que comentaba de la Pontificia Universidad Católica de Perú es otra. O sea, hay cambios muy... O sea, el que te dejen elegir si puedes dar clases en la mañana o en la tarde, si tienes un hijo, si estás amamantando a tu hijo, es básico, ¿no? Que te permitan, por ejemplo, en el Instituto de Estudios de las Américas en París, te permite, a las 5 suena una alarma y tienes que salir del trabajo. O sea, no es que te quieras quedar ahí a las 8 a escribir bien a gusto o hasta las 10 de la noche. No, o sea, a las 5 suena el timbre y tú te tienes que salir, se cierran las oficinas. ¿Qué permite esto? Bueno, permite que te tengas que salir de la universidad, permite que si la mujer salió porque tenía que ir a cuidar a sus hijos, los hombres no se queden en el café generando lealtades del club de Toby para luego las promociones hacerlas y decidirlas entre ellos. O sea, sí hay cosas que son muy básicas, que pueden ir generando cambios en las dinámicas institucionales y familiares, pero que no se nos olvide que estos cambios son a largo plazo para constituirnos como personas distintas, como mujeres y hombres distintos y generar relaciones entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, más equitativas y más igualitarias, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, pero hay que seguir luchando por esto. Yo estoy convencida que, digamos, yo soy producto de la lucha de mi abuela con mi abuelo porque dejara estudiar la secundaria a mi madre, ¿no? Ahora yo tengo doctorado, soy primera universitaria de mi familia. La lucha de mi abuela valió la pena, pero hay que tener paciencia y hay que pensarlo siempre a largo plazo, aunque sea urgente y aunque sea necesario un cambio y una toma de conciencia en nuestros días. Muchas gracias. Quizás nos va a tocar a nosotros hacer esos pequeños cambios, aunque no veamos los cambios espectaculares, ¿no? Para ir provocando el cambio de mentalidad intergeneracional. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer en este sentido y en nuestro pequeño mundo del instituto y de nuestra familia. No sé si habrá algún otro comentario que quieran, pues, no sé, los colegas que están y las colegas que están en Zoom, que se ve que es más fluida la comunicación. Pues algo muy concreto que se me ocurrió, y dado que tenías un trabajo sobre el SNI, o sea, tú implementarías cambios en el reglamento encaminados a favorecer la equidad de género, así como concretos sobre la forma de evaluar a los investigadores. Sí, digo, los cambios que se han generado en el reglamento pues tiene que ver con la licencia esta de 1 año que se les da a las mujeres, ¿no? La extensión, que no siempre es en automático, pero digamos, estudios desde la antropología y desde la sociología han visto que la afectación es de 3 años, no de 1 año, entonces ahí es un asunto, ¿no? Claro. El tema, yo creo que para poder superar este tema de que sea un asunto de mujeres, también habría que tener en el centro de la discusión el tema de los cuidados, es decir, y para generar cuidados, pues los hacemos hombres y mujeres, no nada más las mujeres. Entonces, abrir la posibilidad no solamente para las madres, sino, por ejemplo, para los padres que están a cargo de sus hijos,
o los hombres que están a cargo de un hijo cuando tienen capacidades diferentes o enfermedades crónicas o degenerativas, o cuando se está a cargo de una madre o de un padre o de un abuelo, digamos, pone en el centro, amplía el derecho, ¿no? Amplía el derecho y considera una generalidad que, si bien beneficiaría a muchas mujeres que son en general las que se encargan de los cuidados, también permite que los hombres tengan esa posibilidad, ¿no? Entonces, me parece que tendría que ser en ese sentido, ¿no? No es un tema de mujeres y de maternidad, es un tema de cuidados, de cuidado de la vida en general, por un lado. Y por otro, bueno, la crítica, que tiene que ser una crítica, creo que tendría que nacer de nosotros, ¿no? A estas lógicas del trabajo académico y el sujeto académico, ¿no? Digamos, somos sujetos que en la mayoría de académicos a los 50 años tenemos problemas de columna o de sobrepeso. Al finalizar la maestría, la mayoría tiene gastritis, ¿no? Porque toma mucho café y generalmente no come a sus horas, ¿no? Es decir, hay condiciones de salud que nos atraviesan como que fuera algo normal, y creo que desde ahí tendríamos que cuestionar esta parte, ¿no? Entonces, digamos, hay cosas que se pueden ir cuestionando y poniendo en tela de juicio como para generar formas de evaluación que nos permitan también ser personas, ¿no? O sea, y tener tiempo libre y tener forma de gozar lo que tenemos y lo que hacemos de diferente manera. Dar algo más específico es difícil, ¿no? Porque dependería de la condición institucional, de los tipos de evaluación presentes en este momento, etcétera. Pero al final creo que tendríamos que aspirar a eso todos. Sí, yo creo que sería muy bueno poder empezar a hablar, ¿no? Por ejemplo, yo he visto a Ramsés que lleva y trae a sus hijas, e igual a Gabriel, ¿no? Sería bueno poder reflexionar sobre esas experiencias y ver cómo se fueron rompiendo, o qué cosas rompieron o no tuvieron que romper, es decir, dónde se abren esos espacios de los cuidados compartidos. No de ayuda, de que estés ayudando a tu mujer, sino de que se comparte la idea de tener hijos o de tener una familia, ¿no? Como un espacio común que, si no se cultiva entre todos los que lo integran, no va para ningún lado, ¿no? Entonces, sería muy bueno que pudiéramos compartir esas experiencias para poder ver en concreto cómo opera el cambio de mentalidad y no tenerlo así como un objetivo, una utopía inalcanzable, sino poder registrar estos quizás pequeños avances o grandes avances que se han logrado en situaciones concretas y ver qué fue lo que los hizo posible, ¿no? O los está haciendo posible. No sé qué tan posible será establecer esos diálogos en el IMAS, por ejemplo, o que la comisión los promueva. Por supuesto, yo creo que sería una labor interesantísima. Nada más, si me permites, Liliana, una cuestión. Yo creo que, y ahorita para que nadie me escuche también, hay una cuestión bien importante aquí. Yo en mi infancia crecí con muy poca influencia de una figura materna. En realidad, casi toda la vida viví solo con papá. Entonces, parte de esto, yo lo veo así, él hacía todo. Entonces, no había una cuestión de género ahí, ¿no? Entonces, del otro lado, yo creo que uno se pregunta qué tanto el contexto social en el que la misma mujer o los mismos hombres estamos inmersos afecta eso. No siempre somos los hombres lo que decimos es así, ¿no? Es el contexto, como decías tú, Liliana, que te decía tu mamá, así es, ¿no? El contexto te obliga o te empuja a una cuestión compleja, y yo creo que eso es ahí donde hay que cambiarlo. Desde la discusión, como puse mi ejemplo en la mañana que tuve sobre el desayuno con mi hija, para hacerle la diferencia que género no nada más se trata de una cuestión de mujeres, sino de muchas otras cosas, ¿no? Entonces,
Y esa es la labor que yo creo que como sociedad nos tiene. Y por el otro lado, como entidad o conjunto o congregación académica, sí tenemos una obligación, y comparto con mucho lo que se ha dicho, de hacerlo tajante, como yo decía en un principio, que estamos trabajando en el IMAS en esta dirección, en la medida de lo posible, en nuestra legislación universitaria y en nuestra legislación en el país, ¿no? Obviamente. Pero muchas de esas cosas también pueden ir cambiando y adaptándose, como ponías el ejemplo de la Universidad de Harvard, o yo conozco muchos ejemplos de Estados Unidos también, donde a la mujer le pagan ayuda mientras ella es académica, ¿no? Entonces, en las entidades de apoyo a investigación. Yo creo que esa parte hay que madurarla y es bien importante. Entonces, en cuanto a Limas, pues yo creo que mi posición como su servidor representante es realmente empujar hacia allá, pero es una labor de todos. Y no se puede dejar nada más a unos, porque si no todos chambeamos, o sea, no tiene sentido. Bien. Y en ese mismo sentido, sí, tienes razón en eso de todo. No es un asunto solo de que los hombres se involucren, es un asunto que también las mujeres demos espacio para que se involucren. Es decir, hay 1000 historias en las que el hombre quiere lavar, pero la mujer le dice, no sabes separar la ropa, mejor no laves, yo lo hago, ¿no? Claro. O no la cambies porque es niña, yo le cambio el pañal porque tú no sabes, ¿no? Entonces, el tema de generar relaciones corresponsables no es un asunto solo de que los hombres no quieran o quieran, es un asunto de que la mujer también genere los espacios para que ellos aprendan nuevas masculinidades y otro tipo de relaciones. Entonces, no hay culpables, todos, lo mismo que acaba de decir el doctor Ramsés, ¿no? Al final, todos somos los que generamos y construimos relaciones y la lógica tendría que ser transformar la forma en que nos relacionamos para que sea más equitativo. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante, muchas ideas para conversar entre nosotros. Si no hay algún otro comentario, pues les agradezco a todos la participación y a todos los colegas y colegas, las y les o los que nos están viendo por YouTube, pues también pues ha sido un gusto estar hoy aquí y empezar, decir pues luz verde, vamos para adelante y esperamos que se comuniquen todos con la comisión sugiriéndonos ideas, actividades que quieran que hagamos o poniéndose en contacto con Gabriel y Laura como orientadores. Entonces, pues damos por concluido este evento. Si no hay ningún otro comentario, nos vemos en la próxima. Mucho gusto. Gracias a todos. Mucho. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Liliana. Gracias. Gracias.